por ahí en ese periodo, mientras todavía se está reacomodando todo, mayor disponibilidad de nutrientes, capaz que termine en más producción de leche y no en suplir ese déficit que tienen otros sistemas, ¿no? Porque es tan alto el drive a producción de leche. Bienvenidos al Dailycast. Mi nombre es Adrián Barragán, soy un veterinario extensionista y profesor asociado de investigación en la Universidad del Estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial en el podcast que compartimos bastantes áreas de interés en relación a la investigación y por ahí en la parte aplicada y manejo. Así que un gusto tenerlo a Lautaro hoy. Voy a hacer una introducción cortita para los que no me conocen o no han visto ninguno de mis podcasts. Estoy de anfitrión, soy originario de Argentina, me gradué en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, por allá en el 2010, así ya hace un par de añitos. De ahí me vine, trabajé un tiempo como veterinario en feedlots, en la zona de Babio y en el conurbano bonaerense, en Marcos Paz. Y de ahí me vine a Estados Unidos, a Colorado, en el 2012. Hice una pasantía, una lechería grande, orgánica, Aurora Organic Dairy Farm, ahí. Y de ahí salió la oportunidad de hacer maestría, PhD, y me vine a Ohio, a la Universidad del Estado de Ohio. Hice mi PhD, maestría y PhD con el doctor Gustavo Schunemann y Santiago Vaz. Y bueno, y de ahí salí del PhD y me vine a cerquita, 6 horas de viaje a Pensilvania. Y estoy desde el 2017 acá en Pensilvania como veterinario extensionista. Bueno, Lautaro, más que bienvenido, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Hola Adrián, sí, muchas gracias, siempre un gusto charlar con vos. Todo bien por acá. También disfrutando un poco el veranito que tenemos estos días por acá por Wisconsin. Está bien, es bravo el verano en Wisconsin, es cortito, ¿no? Sí, sí. Así que, nada, recién Adrián me decía que me presentara un poco de también la trayectoria de dónde vengo. Yo soy también de Argentina, originario de Villa Mercedes, de San Luis. Yo hice mi carrera en la Universidad Nacional de Córdoba. Me gradué por el 2014-2015 y parecido a Adrián, la verdad. Trabajé un poquito en Argentina en consultoría y estaba relacionado un poco con el INTA Manfredi en esa época. Y ahí surgió en una conferencia de, ¿cómo se llama la conferencia de Argentina de producción animal? ¿No será la de reproducción, no? No, una de producción animal de Argentina, no me puedo acordar el nombre. Ahí fui, presentamos y estaba Nicolás Di Lorenzo. Ah, Nico, sí, Florida. Ahí lo conocí a Nico, me ofreció hacer una pasantía en la Universidad de Florida, así que arranqué ahí con pasantía, después entré a la maestría con él y ya después, una vez en la maestría, empecé a ver el área para que quería encarar, más para la parte de dairy, y me fui a hacer el doctorado después a Canadá, a la Universidad de Guelph. En Guelph tuve 4 años y hacia el final le apliqué esta posición en la que estoy ahora en la Universidad de Wisconsin en inmunología. Estoy en el departamento de Animal and Dairy Science como profesor asistente, hace 2 años nada más. Así que arrancando un programa de investigación acá, principalmente en 2 áreas, en terneros, en salud neonatal en terneros y en algo en vaca transición, que estamos empezando a agarrar esa área como un área más nueva para nosotros. Así que entusiasmado con eso también y con la charla que planificamos con vos, Adrián. Muy bien, bueno, gracias, Lautaro. ¿Con quién estuviste en Wells? ¿Con el doctor LeBlanco? No, con Mike Steele. Oh, con Mike, sí, sí, sí. Ah, buenísimo, un grande. Sí, 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 la verdad que fue una muy buena época. Pero bueno, Lautaro, arranquemos un poco a charlar por ahí la investigación que estás haciendo. Generalmente siempre empezamos a darle, viste, obviamente asociamos la investigación con la parte aplicada eh, y como sabemos es necesaria toda la parte molecular, toda la parte de ciencia básica, ¿no? Que se dice, que vos tenés mucha
como ese es un área muy fuerte de tu laboratorio. Explícanos un poquito por ahí, no sé si querés hablar de terneros y transición o si no, nos enfocamos de una en transición, vos sabés que por ahí es el área que yo trabajo también, así, pero te doy libertad de encararlo por el ángulo que quieras. Dale, dale, si querés, si querés nos enfocamos a transición, así lo hacemos un poquito más acotada la charla en eso. Eh, Como te decía, no es un área en la que me focalicé en el doctorado, sino que empecé a trabajar más ahora cuando llegué acá, arrancando primero con colaboraciones. Teníamos una colega, Heather White, acá que trabaja mucho, hace mucho en esa área, en la parte de metabolismo. Eh, y algo que identificamos mucho es que la gente o se focalizaba en salud o se focaliza en metabolismo, pero no se integra mucho. Hay un par de personas eh, que, que, sí lo hacen, Barry Bradford, Andrés Contreras, qué sé yo, pero es un área que me parecía que tenía lindo potencial y nos interesaba bastante. Entonces arrancamos con una colaboración ahí y por suerte tenemos un par de equipos que nos permitieron hacer un par de preguntas de investigación que estaban interesantes. Y queremos entender un poco el metabolismo a nivel celular de un par de células inmunes durante el periodo de transición. ¿Cómo cambia eso? Una pregunta bastante sencilla. Y tenemos dos equipos acá, uno que se llama Seahorse, que te permite vos aislar las células de sangre de estas vacas, ponerle un mes antes del parto, en el periodo que definimos como periodo seco, y después durante la transición, para la gente que por ahí no está muy familiarizada, las tres semanas antes del parto, el parto y las 3 semanas posteriores, que son un momento de intenso reajuste metabólico de ese animal y hormonal y fisiológico para adaptarse a la lactancia, ¿no? Que es definido como un proceso que se llama homeoresis, para los que no están muy familiarizados con el tema, que es un proceso biológico natural que todos los animales tienen que pasar y hay un reajuste bastante grande en un montón de ejes fisiológicos, metabólicos, hormonales en este animal, pero vemos que hay animales que no tienen ningún problema haciendo esa adaptación. Animales estamos hablando de alta capacidad o potencial de producción de leche, ¿no? Y animales que por ahí con el mismo potencial genético se caen, se pinchan al parto o inclusive antes del parto ya empieza a haber manifestaciones o de marcadores de inflamación o ketosis en vacas y eso se prolonga a través del tiempo y se manifiesta en menor producción, metritis, mastitis, retención de placenta, lo que sea, ¿no? En alguna manifestación clínica que impacta producción e impacta reproducción. Entonces, empezando a pensar un poco de decir, bueno, ¿qué pasa en estos animales que por ahí están dentro de un mismo manejo, tienen un potencial genético similar? Porque hay algunos que caen, algunos que no. Empezamos a andar un poco en la literatura, ¿no? Y encontramos dentro de la parte de humanos un concepto muy interesante que se llama alostasis, que, o sea, si nosotros pensamos homeoresis es la adaptación a un cambio fisiológico para adaptarse, en el caso nuestro, a la lactancia, ¿no? Que conlleva aumentos en el requerimiento energético y un montón de cambios hormonales en ese animal. Esos son por ahí los cambios fisiológicos que tienen, pero no tienen por ahí en cuenta un montón de otros factores que por ahí ya son más a nivel de manejo individual, que también aumentan los requerimientos energéticos. En humano es muy curioso, un estrés psicológico, estrés emocional, aumenta los requerimientos energéticos de una persona a nivel mitocondrial, o sea, a nivel basal celular. Y hay muy buenos estudios mostrando que eso pasa y cuando se mantienen esos procesos alostáticos, en inglés se llaman allostatic load, que llevan por ahí el requerimiento del animal a un nivel excesivo, eso termina en daño celular, en daño mitocondrial, que generan estrés oxidativo y muy prolongado en el tiempo genera daño en los telómeros, que son estas moléculas que protegen la integridad del ADN, ¿no? Y a través del tiempo eso termina en un montón de condiciones que son propensas a enfermedades metabólicas, cáncer y qué sé yo. Entonces,
nos gustó mucho esa teoría, tratamos de aplicarla, ese concepto, en esta situación en las vacas. Entonces, bueno, a ver si lo podemos entender desde ese lugar y pensándolo desde ese lado, por ahí, si bien vos aplicás un mismo manejo a nivel de corral en un animal, por más que tengas potenciales genéticos similares, tenés animales que no llegan por ahí a consumir, hay competencia a nivel de corral, hay estreses que son distintos a nivel de corral, entonces por eso te puedo llegar a explicar que dentro de un manejo similar, animales similares, por ahí vos tenés bastante variabilidad interanimal que son bastante grandes, ¿no? Sobre todo si tenés densidades que son por encima de lo recomendado, que tenés competencia a nivel de corral y todo eso. Entonces, hicimos un estudio bastante sencillo en el que veíamos función metabólica a nivel celular, que es un equipo que simplemente te permite ver cómo funcionan las mitocondrias de estas células. Para la gente que no está muy familiarizada por ahí, la mitocondria es como la usina de energía de cualquier célula, ¿no? Y tenés algo muy característico en células inmunes, es que cuando tienen que activar para responder contra algún insulto, alguna infección, ese requerimiento energético sube, pero de manera exponencial. Entonces, bueno, vos podés testear a nivel celular en estudios in vitro cómo funcionan esos mecanismos. Entonces lo probamos al periodo seco en estos animales, un mes antes del parto, apenas paren las vacas, 2-3 días después del parto, y ya después un mes después. Entonces fijamos metabólicamente cómo estaban esas células. Nosotros lo que esperábamos ver era que bajara la capacidad metabólica, la capacidad de producción de ATP, la fosforilación oxidativa, glicólisis, qué sé yo, y es completamente lo contrario. Cuando paren hay un aumento metabólico enorme en estas células, las activamos, estas células proliferan mucho más que antes del parto. ¿Son las células del sistema inmune, Lautaro? Sí, T-cells. No quiero entrar tan en detalle por ahí, pero son solamente T-cells y nos focalizamos en T-cells porque, sobre todo en T-helper cells, que son como el DT del sistema inmune a nivel sistémico, ¿no? Integran señales del sistema, ven más o menos qué está pasando y comandan a distintos subsets del sistema inmune de cómo responder. Y metabólicamente son células que dependen mucho del estado metabólico para ver cómo responden, ¿no? Entonces integran muy bien todo este concepto como para poder estudiarlo. O sea, si vamos un poquito hacia atrás, por ahí la literatura anterior, la mayoría de la bibliografía que hay es más en los neutrófilos, ¿no? En vez de hay mucho de neutrófilo, pero si empezás a ver para atrás, hubo mucho labor en los 90 en este tema. Y por algún motivo se dejó. Bonnie Mallard en Guelph, después de Michigan State, salieron un par de trabajos de caracterizando un poco función, solamente a nivel de función en linfocitos, en la parte adaptativa del sistema inmune. Y ven cosas similares. Y después como que tomó más esta idea de que el sistema inmune en las vacas está deprimido o está suprimido. Y entendiendo que, bueno, que la razón de que tenemos todas estas situaciones en el posparto es porque el sistema inmune está suprimido por algún motivo. Por los nutrientes que están disponibles, por lo que sea. Sí. Por la inflamación, por el estrés. O por la inflamación. Pero lo que vemos es que no, o por lo menos si vos lo sacás desde ese ambiente y lo ponés en un ambiente que está repleto de nutrientes, la célula está bien. La célula responde perfecto. Es más, responde muchísimo más que antes del parto. Claro. Que si vos pensás naturalmente o por ahí fisiológicamente en base a la contaminación uterina y toda la parte del clear out, la limpieza de la infección, tendría que estar así, ¿no? Tendría que ser más eficiente, uno pensaría, en vez de... Viste, uno siempre dice que la naturaleza es sabia, y muchas de las teorías estas de los desafíos fisiológicos del periodo de transición no van de la mano con que la naturaleza es sabia, ¿no? Claro. Capaz que no es como lo pensamos. Sí, probablemente. Y lo que sí vemos es cuando activamos, después podemos medir qué tipo de metabolitos de proteínas secretan. Por ahí como para
dar un poco de background en esto para los que están tan familiarizados con el tema. Las células inmunes, cuando se activan, una forma de comunicarse entre ellas es a través de unas moléculas que se llaman citoquinas. Y tenés citoquinas que son antiinflamatorias o que previenen o regulan inflamación, y tenés las que empujan ese proceso. Y es importante, y es un proceso de señalización que es súper importante para generar una respuesta adecuada ante cualquier sea la infección. O sea, si tenés una infección bacterial, vas a tener un tipo de perfil de citoquinas distinto que si tenés una infección viral, a que si no hay nada, entonces promovés producción de citoquinas antiinflamatorias. Lo que vemos en estas células es que está todo muy empujado proinflamatorio. Entonces, por ahí lo que podemos tratar de pensar es que están dentro, volviendo a este concepto de alostasis, está sobreactivado el sistema y está empujado medio hacia el límite metabólicamente. Entonces, es como que está con las revoluciones. Para nosotros es la maquinaria energética, esa célula está empujada muy al límite. Entonces, produce mucha oxidación que genera daño y eso por ahí empuja todo el sistema hacia más inflamación. Estamos recién arrancando, entonces es un poco de datos dentro de una bocha de bibliografía que hay, ¿no? Pero nos entusiasma y nos parece interesante pensarlo desde ese lugar. Después hay trabajos del lab de Sabine Mann que también son muy interesantes, que hablan al mismo, como para el mismo lado, que hay otro sistema que se llama, por ahí no hace falta entrar tanto en tema, pero hay un componente a nivel celular que comanda metabólicamente cómo se va a comportar la célula, que se llama mTOR. Y ella lo que ve es que hay una disminución en la función de estos integradores de la viabilidad energética de la célula y empujan hacia un lado o hacia el otro, y ella también ve, por ahí este es otro sistema, pero ven algo parecido, y ellos a nivel celular, cuando bloquean estas señales, empujan la célula hacia un lugar mucho más inflamatorio. Y la pregunta es, bueno, o sea, ¿cómo podés hacer para intervenir, para tratar de prevenir o tratar desde intervenciones, tratar de suprimir un poco esto? No, está bueno, está buenísimo. Y está bueno porque ustedes están arrancando de lo base, ¿no? De entender cómo funciona la célula inflamatoria o el sistema inmune durante este periodo. Y un poco, no sé si has escuchado los últimos podcasts o las últimas presentaciones de Lance Bongard. Sí, hablamos mucho con Lance de esto, que él por ahí está bueno porque él ve lo mismo a nivel de la vaca, ¿no? O sea, por ahí nosotros tratamos de ir un poco más a nivel celular a ver qué está pasando, pero él en los modelos que él tiene muestra exactamente eso, que por ahí, como para darle un poco de contexto, un profesor de la Universidad de Iowa State que viene trabajando en este tema de inflamación en la transición hace bastante tiempo. Y hace poco sacó un estudio bastante interesante que simulan una infección en vacas, ¿no? Hacen apenas paren, en lactancia temprana, y después hacen lo mismo con vacas a la mitad de la lactancia. Y él lo que ve que en realidad las vacas en lactancia temprana responden mucho más a ese insulto que simula una infección que en una vaca durante la mitad de la lactancia. Y él concluye un poco que, bueno, que en realidad el sistema inmune no tiene ningún problema de responder y que en realidad está bien activado, responde. Por ahí para nosotros, y esto lo hemos charlado con Lance, es que en realidad por ahí está sobreactivado o el tipo de respuesta que está generando no es el adecuado para ese momento, porque que vos tengas mucha inflamación no quiere decir que estás respondiendo de manera eficiente al insulto, ¿no? Tal cual. Muchas veces lo opuesto. Muchas veces lo opuesto, claro. Interesante, porque vos decís que yo creo que va un poco eso de la mano de que por ahí están estiradas al máximo y también por ver las conexiones con los otros procesos fisiológicos que están, ¿no? Porque vos decís, una vaca a mitad de la lactancia no tiene por ahí el desafío metabólico o por ahí los marcadores metabólicos que tendría una vaca durante el periodo de posparto, ¿no? Claro.
Entonces, esa integración, y creo que Lance también ha hecho bastante investigación en eso, y bueno, como es, y el doctor Contreras y Barry, tratar de integrar todo esto, ¿no? La inflamación, el estrés metabólico y también ahora, como decís vos, la inmunología, ¿no? Cómo están todos conectados. La parte más difícil de todo, de todo el problema, ¿no? Sí, sí. No, pero es fascinante. Entonces, por eso es como que en realidad el camino fue al revés para nosotros. Nosotros armamos este experimento, vimos estos resultados que van completamente en contra de lo que esperábamos encontrar, y ahí empezamos a ahondar un poco más en la literatura y decir, bueno, ¿cómo podemos tratar de explicar esto en un contexto general? Entonces, si pensás que ese sistema energético está muy empujado al límite, cualquier cosa que le imponga un estrés mayor por encima lo hace pasar del otro lado. Claro, cualquier cosita chiquitita. Entonces, por ahí tenés vacas que pasan perfecto, pueden comer bien, no tienen ningún estrés adicional, o rodeos que se manejan muy muy bien, que no tienen estreses adicionales y pasan por ese periodo bien, o sea, están en medio del límite, pero pasan. En cambio, tenés otras que por ahí estos estreses adicionales se agregan por encima de esos requerimientos que ya tienen, que están medio exigidos. Claro, ¿y cómo haces, Lautaro, para identificar esas vacas? ¿Cómo sabés cuál es la vaca que no va a poder sobrellevar o que cualquier estrés de más la va a tirar para abajo? Eso es, sí, no sé, esa es la pregunta, esa es la pregunta del millón. ¿Sabes qué? Salió un experimento re interesante de Welf también, de Eduardo Ribeiro, el año pasado, eh, que hablan un poco de esto, tratando de usar indicadores de actividad, entonces con ruminación y con podómetros. Y ellos arman un modelito que en función de actividad de ruminación y actividad de los podómetros te clasifican animales en cuánto riesgo están después de tener algún problema después en el posparto. Porque ellos ven que los animales que después tienen un problema en el posparto son vacas que tienen consumo deprimido no solamente en la transición, pero casi durante todo el periodo seco. Ya viene mucho más atrás. Vienen más atrás de antes. Y es más, ellos muestran que una pequeña caída en consumo en el preparto parece ser una adaptación normal al parto. Entonces, por caída de consumo no logran determinar cuáles son los animales que tienen problemas. Pero cuando miran para atrás con ruminación, sí logran ver cuáles son los animales que hace rato vienen atrás. Claro, bueno, y no sé si viste el estudio este de Trevisi, de Herminio, del laboratorio de Ujú. Herminio, que clasificaron a las vacas en base a la inflamación que tuvieron la semana antes del secado, y esas vacas de mayor inflamación se mantuvieron con mayor inflamación durante todo el... O sea que viene de mucho más atrás. Viene de mucho más atrás. Lo cual está bueno porque te permite, o sea, si encontramos marcadores, te permite por ahí sacarte estos animales de encima. O tratar de hacer algún manejo diferenciado con esos animales. Viste, yo no sé, tuve un estudiante de maestría que se graduó hace un año y algo, Esteban. Esteban siempre tenía esta teoría que decía que para él el problema más grande era la vaca gorda. La vaca gorda que ya era un animal que está tan metabólicamente tan estresado, tan desafiado metabólicamente. Y, y si vos pensás, la vaca gorda, no sé, por ahí acá en Pensilvania, cada vez que nosotros hacemos los estudios en las en lecherías tambos convencionales, ¿no? Los comerciales. Porque queremos tener investigación bien aplicada, ¿viste? Si anda acá, va a andar en los otros. Y, y tenemos fácil un 60-70% de novilla gorda, ¿no? De novilla con 4, ¿cómo es? El corte que tenemos es 3,75, 4 para arriba, ¿viste? Wow. ¿Y qué es? ¿Que se preña tarde o...? No, 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 bien de la edad, ¿viste? A los 22 meses pariendo, se preña bien, pero está gorda, ¿viste? Mirá. Y por ahí lo he hecho, no soy nutricionista por ningún motivo y tampoco estoy interesado en esa área, pero yo siempre digo que muchas veces el problema más grande que tenemos para mí es que no tenemos mucha disponibilidad de variedad ¿cómo es? De alimentos, ¿no? Entonces, muy, muy enfocado en el silaje de maíz, ¿no? Y el silaje de maíz es delicado porque demasiada energía en épocas, ¿no? Si se dan
en épocas específicas de desarrollo, ¿no? Claro, claro. Pero, viste, yo decía, también puede ser algo genético, no sé, en esa área, Lautaro, si tenés algún conocimiento, algún estudio o han mirado en esa parte. Algo que sí hemos visto, porque también tratando de buscar un poco, es indudablemente por selección, por caracteres de producción, hemos ido generando un rodeo que es muy similar genéticamente. Eso desde el punto de vista inmune o sea, es muy negativo, porque empezás a generar por caracteres que son muy homogéneos. Entonces, cuando tirás cualquier patógeno a un rodeo, desde el punto de vista inmune vos siempre querés variabilidad, Ujú. porque eso te permite que por lo menos hay un par de individuos siempre que van a tener una mejor respuesta. O sea, a nivel humano hay un set de genes que se llaman MHC, que son los que reconocen de manera medio general patógenos y después ayudan en la presentación a otros linfocitos. Y ellos están muy relacionados con resistencia a enfermedades. Eh, en el rodeo de Holstein hemos terminado con un set de esos genes mucho más acotado. Y algo muy interesante que me enteré el año pasado, en Minnesota ha logrado mantener vacas con genética de los 60. Un rodeo muy chiquito eh, que han seguido eh, manteniendo esa genética, un rodeo cerrado, y lo usan mucho para hacer comparaciones genéticas. Entonces compara cómo responde este rodeo para X situación comparado con el rodeo actual. Obviamente en producción de leche están completamente dispar, pero a nivel de respuesta a enfermedades, el rodeo ese de los 60 responde mucho mejor. Entonces han hecho challenge de mastitis y ese rodeo responde muchísimo mejor que el rodeo actual. Entonces hay algo probablemente en el proceso de selección que se ha perdido, que bueno, por ahí se puede hacer algo para tratar de reintroducir, o es simplemente que la demanda metabólica que tienen estos animales es tan grande y está todo tan enfocado en redistribuir recursos de producción de leche, que hay algo en el medio que tiene que ceder. Y bueno, puede que en este proceso de transición eso sea el sistema inmune, reproducción. Claro, claro. Un poco el dilema de por allá en los 2010, 2014, que decían reproducción y leche, ¿no? Que la leche habíamos seleccionado demasiado para leche y la reproducción se iba para abajo. Uh -huh. Es interesante, porque vos decís, no, están seleccionados para un desempeño tan alto, ¿no? Que están siempre desafiados a nivel metabólico. Pero si fuera ese el caso, a través del manejo, de aumentar las concentraciones de energía, concentraciones de minerales específicos, se tendría que poder acomodar un poco el rancho. Pero sin embargo, le hemos dado con todo y todavía no le damos. Sí, algo que pasa, me parece también, es que es tan alto el drive hacia producción que cuando probablemente solamente es este periodo de adaptación para mí, Ujú. pero mayor energía en la dieta o mayor balance de aminoácidos terminas generando más producción de leche y no necesariamente teniendo más recursos disponibles para, para, para otras funciones. No sé si me explico. A ver, elaborarla un poquito, me perdí ahí, en el medio. Que por ejemplo, Sabina acaba de sacar un experimento también, que es con suplementación de aminoácidos. No suplementación de aminoácidos, pero mayor disponibilidad de proteína en la dieta. Entonces, que su teoría es que para esos aminoácidos ayudan en la serialización y generan un metabolismo un poquito más estable. Esas vacas tuvieron más producción de leche, pero no necesariamente mejor inmunidad. Entonces, por ahí en ese periodo, mientras todavía se está reacomodando todo, mayor disponibilidad de nutrientes, capaz que terminen más producción de leche y no en suplir ese déficit que tienen otros sistemas, ¿no? Porque es tan alto el drive a producción de leche. Tiene sentido, porque la prioridad siempre fue la producción de leche en la naturaleza, es de que sobreviva el ternero, ¿no? Tiene sentido que por ahí uno le da más, pero no llega a destino. Entonces, por ahí, qué sé yo, cuestiones de manejo,
Probablemente sí, poder manejar el estado corporal del secado, no parir vacas gordas, seguro. Algo que he visto acá que me pareció muy interesante, que mostraba Nigel Cook hace un tiempo, que es estrés en el preparto también tiene un impacto bastante grande. Entonces algo que recomiendan ellos es tratar de no manipular mucho los grupos de vacas antes del parto. Entonces no mover tanto de grupo cerca del parto, en esas 3 semanas antes. O sea, pasás de seca a pre-fresh, como le dicen acá, y por ahí no tratar de hacer más movimientos que eso. Eh, densidad de animales en el corral también, tratar de mantenerlo bajo el 80%, que todos los animales tengan capacidad de comer al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, pues si no, la imposibilidad de eso también te deprime consumo y también genera estrés. Entonces, si volvemos a esto que estamos charlando de cualquier cosa que genere estrés, por ahí lleva a un aumento más del requerimiento metabólico de estos animales. Entonces también va por ese lado. Hay un estudio interesante de Nina de British Columbia, es un estudio viejo, pero está muy bueno porque ellos muestran consumo de vacas en el periodo seco o en la transición, pero antes del parto, y cómo ese consumo correlaciona con incidencia de enfermedades en el postparto. Entonces se focalizan solamente en metritis, vacas con metritis, vacas sin metritis, en tambos comerciales. Esto estamos hablando de miles de animales. No, perdón, esto es un tambo de la universidad porque miden consumo, pero lo hicieron varias veces, tienen bastante animales en el coso. Los animales con metritis venían con caída, o sea, con consumo deprimido durante todo el periodo seco. Lo mismo que muestra Eduardo con ruminación. Y eso es por falta de acceso Al comedero. al comedero. Entonces reajustan densidad de animales en el corral para que todos puedan acceder al mismo tiempo y baja mucho esa diferencia. Está bueno porque tiene por ahí una asociación con el manejo directo, ¿no? Es interesante porque vos ves muchas de estas prácticas que las tenemos como gold estándar, como prácticas ideales hace ya eh, décadas, ¿no? Desde el late 2000s que los tenemos. Y ahora es como que uno está empezando a buscar más los por qué, ¿no? Pero yo digo siempre, porque eso, no, cuando damos la charla de manejo de transición, hablamos baja densidad animal, que haya comida disponible 23 horas al día, que empujen el alimento, ¿no? Todas las prácticas ideales. Y el año pasado, no, hace año y medio, el doctor Overton en Cornell sacó un estudio muy interesante, un estudio a nivel de granja, no a nivel de animal, sino a nivel de granja, no sé si lo viste, de la inflamación relacionada a las prácticas de manejo. Ah, mira qué interesante, no lo vi. Después te lo voy a pasar. Y comparó, por ejemplo, categorizó las vacas en vacas de alta inflamación, hizo un punto de corte, de acá son vacas con alta inflamación y acá son vacas con baja inflamación. Y utilizó el promedio de la finca como para categorizar cada tambo, ¿no? Cada lechería. Y después se fijaron en las prácticas de manejo. Tienen 72 tambos o lecherías, o sea, decente el power side para el estudio. Y se fueron y buscaron diferentes prácticas asociadas a la inflamación. Y hay prácticas en categorías de animales, prácticas que consideramos como gold estándar o ideales, que afectan negativamente la inflamación en ciertas categorías de animales. Encontraron una asociación, una interacción muy fuerte con paridad. Entonces, yo siempre digo, tenemos que dejar de tratar de manejar la vaca primípara igual que la vaca multípara. Es para mí, metabólicamente, fisiológicamente, es una especie diferente. Es como si fuera otro animal. Muy bueno. Pero todavía seguimos tratamos de manejarlas iguales, ¿no? No sé si por ahí ustedes han visto algo así en relación a la paridad, pero yo digo, es algo que realmente tenemos que enfocarnos como industria. Esos animales hay que tener un manejo totalmente diferente, desde el vamos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, nutrición, cuando uno piensa, decimos nutrición, densidad animal, por ahí hablamos de asistencia al parto, ese tipo de manejo. Todavía, cuando vos vas por ejemplo, cuando vas a un corral de preparto, que a veces tienen divididas primíparas y multíparas, la dieta es básicamente la misma muchas veces. Claro. Hay un montón
hay un montón de desafíos a nivel logística de manejo, de mezclar una dieta más, ¿no? Obviamente a nivel campo es desafiante y se complica. Algunos de los tambos que trabajo, que son de los que mejores manejas, tienen hasta dietas racionadas diferentes para la vaca primípara en el preparto y en el posparto, comparado con la multípara, en base de proteína, base de energía, ¿no? Eh, y también por ahí, viste, no sé, has visto los estudios de Barry, que habla, el doctor Bradford, que habla de la suplementación con colina protegida, ¿no? Y todos estos diferentes tipos de suplementos, que definitivamente hay algo, porque lo de colina no solo Barry, pero tenés el doctor Santos también hizo estudios, bueno, Heather no hizo estudios con eso. Sí, sí, también. Por eso, y todos muy consistentes, ¿no? En relación a producción de leche y prevención de algunas enfermedades. Ujú. Pero por eso, ¿viste? Yo creo que tenemos que empezar a desarrollar estrategias muy particulares para esa población de animales, porque ya desde el vamos, esa vaca primípara que no se manejó bien va a ser una vaca multípara que va a estar desafiada, ¿no? Sí, sí, tal cual. Tal cual. Muy bueno, muy interesante. Por ahí es lo que habla Eduardo también. ¿Viste? Eduardo sacó el estudio este de la vaca que tiene una enfermedad. La ternera de esa vaca es más propensa a tener diarrea, creo que midieron diarrea y producción de leche en la primera lactación y encontraron efectos negativos. O sea que la vaca que ya tiene una enfermedad en esa lactación que se preña, la ternera que sale de esa preñez También está afectada. está afectada. O sea que es generacional el efecto inflamatorio. Sí, muy interesante. Un tema que está muy bueno. Tenemos muchas aristas. Es difícil de estudiar, Sí. pero me parece que donde hay mucho potencial para hacer cambios positivos, ¿no? Claro. Ahora, Lautaro, como para ir resumiendo, desde el punto de vista entonces inmunológico, eh, ¿hacia dónde ves la parte aplicada de por ahí la investigación base que están haciendo? Vos decís, las células están bien, funcionan bien, pero el metabolismo, el estrés metabólico debe ser muy alto en el animal y no tienen las fuentes necesarias para funcionar, ¿no? ¿A dónde vamos de acá? Sí, sí, no sé si funcionan bien es la conclusión, todavía no podemos terminar de definir, pero probablemente están exigidas, están empujados metabólicamente hacia un límite. Cosa que me parece de manejo que podemos tratar de hacer es lo que hemos estado charlando, tratar de disminuir cualquier evento que lleve el metabolismo de ese animal por encima de lo que ya está exigido. Entonces, parir vacas con una condición corporal normal, no sé cuál es tu opinión, pero 3.25, Tal cual, no más de 3,5 por ahí es lo. no más de 3.5 por ahí, que por ahí entre 3.25 y 3.5 por ahí te da un poquito más de leche, que eso parece que es lo que muestra la data, pero mantenerse ahí, tratar de disminuir los eventos que sean estresantes para el animal durante esa ventana de 3 semanas antes del parto, no moverlos tanto, tener comida disponible, las mismas recomendaciones de siempre. Y después desde un punto de vista nutricional, me parece que sí, que por ahí hay oportunidades de hacer algún balance. Sobre todo me parece que es lo más aplicable es de algún balance de aminoácidos o suplementación de colina, pero sobre todo me parece aminoácidos es muy interesante lo que ha visto Sabine y algunos otros en cómo esa suplementación puede ayudar a modular directamente algunas de estas cuestiones, disminuyendo un poquito de inflamación. Eh, no hay por ahí demasiada información tan consistente, hay un poco de variabilidad todavía, pero generalmente lo que se ve es suplementación de aminoácidos como metionina, lisina, inclusive hay uno de hace muy poco de arginina, o sea, balanceando metionina y lisina con suplementación de arginina, parecen responder un poquito mejor los animales, con más producción de leche, inclusive más producción de calostro, es un estudio de José Santos ese, que siempre tenemos esa pregunta, ¿cómo hacemos para subir producción de calostro? Entonces, suplementación de colina ha mostrado eso. Federer también creo que le dio mucho más calostro también, ¿no? Sí, y lo mismo con esto, tanto con metionina como con arginina. Eh, entonces, por ahí desde un balance de proteína metabolizable, con alguna suplementación específica con algunos aminoácidos, por ahí ayuda. No va a ser
una sola variable no va a ser la respuesta del tema, pero... Ahora, te voy a tirar una pregunta ahí para pensar. ¿No tendríamos que hacer un par de pasos atrás y volver a tratar de bajar un poco la producción de leche de la vaca? En lugar de tratar de hacerla funcionar con esta producción exagerada tan aumentada. Yo creo que va a depender la respuesta que vas a tener qué sé yo, me parece que en lugares como en Europa capaz que te dicen que sí, porque por ahí el enfoque es más disminuir impacto ambiental. Acá me parece que siempre el drive va a ser para producción. Es como, bueno, buscarle la vuelta a cómo ajustar el manejo para seguir con alta producción, pero tratar de empezar a... Lo va a determinar la industria, básicamente. Sí, me parece que sí. Yo siempre digo, habría que hacer, y que hay algunos estudios por ahí, pero cuando uno piensa, vos decís, bueno, la vaca me produce, no sé, 3 kilos menos de leche diario en la producción, pero no se enferma. El efecto que esa enfermedad tiene a largo plazo en ese animal, económicamente, capaz que salgan even, ¿no? Capaz que salen hechas. Puede ser. Habría que hacer así, viste, a largo plazo, porque si afecta, la enfermedad afecta la producción de leche, la reproducción y la ternera que van a nacer de esa vaca, cuando uno pone todos los factores juntos, y eso por ahí ayudaría, ¿no? a todo este estrés metabólico que estamos hablando. Vos sabés que algo que me llamó mucho la atención cuando estaba en Canadá, algo que hacen muchos productores en Quebec para disminuir hipocalcemia es, no sé si es durante la primera semana o solamente los primeros 3 4 días, lo ordeñan una vez menos al animal. Ah, claro, sí, 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 Y como práctica normal en todo el rodeo. claro. Había un estudio de la doctora Rajala Paivi, eh, que lo estaba haciendo cuando yo estaba haciendo el PhD en Ohio, que justamente miraron que la estudiante fue Paige Cott, Ajá. y hicieron justamente eso, miraron a ordeñarla una vez o seguir ordeñando 2 o 3 veces, pero se enfocaron en las infecciones intramamarias y celosomáticas, por ahí más en la parte de la ubre. No encontraron diferencia así grosera, había una cosita acá y acá, pero en relación a salud de la ubre, pero encontraron que la vaca que se secó con un solo ordeñe disminuyó la leche, obviamente. Claro, obvio. Pero no sé a nivel, yo no miro metabolismo ni nada, ¿viste? No sé a nivel metabolismo, a nivel de enfermedad, es un estudio que sería lindo de ver de cómo esas prácticas enfocadas a disminuir el estrés metabólico al secado podrían, como decís vos, mejorar el sistema inmune o el estrés metabólico en posparto, ¿no? Sí, sí. Y una sola cosita que estamos ahí, que ya por ahí ya podemos cerrar. Se dio un estudio de Uruguay hace muy poquito, que está muy interesante, que está en el Journal of Dairy Science, que clasifican vacas en nivel de células somáticas al secado. Y las que tienen altas células somáticas, tengo que volver a verlo, pero producen definitivamente calostro de peor calidad, o sea, menos inmunoglobulinas, y creo que inclusive producen menos calostro. Y los terneros de esas vacas son menos eficientes absorbiendo las inmunoglobulinas. Me pareció súper interesante también. O sea, volviendo a este mismo concepto, por ahí esa inflamación en distintos periodos, o sea, mucho antes del parto, por ahí tiene impacto en la vaca, pero también tiene impacto en el ternero. Claro, claro, eso es justo algo de lo que estamos haciendo ahora. Justo lo voy a presentar ahora en el Day 16. Tenemos vacas con altas celosomáticas, vacas con bajas celosomáticas, pero tenemos un montón más de parámetros, paridad, días en el periodo de secado, condición corporal, viste como desarrollamos un par de parámetros y estamos viendo metabolismo e inflamación. Eh, pero a nivel más vaca, viste, tenemos ciento y pico de animales no, 200 y algo. Eh, pero es interesante, porque nosotros lo que estamos viendo por ahí que la vaca con célula somática alta tiene menor producción de leche, mayor incidencia de enfermedades en la lactancia temprana, ¿no? Y metabólicamente también está más desafiada. Medimos NIFAS y BHB en la primera semana después del secado y semanalmente hasta los 21 días después del parto. Y definitivamente, como decís vos, hay un efecto importante metabólicamente. Todavía no terminamos la data de inflamación, estamos viendo varias citoquinas proinflamatorias, pero lo voy a buscar, porque la verdad que no lo he visto ese paper todavía. Después te lo mando. Que lo vimos por el lado de calostro, nosotros que nos interesa Claro, esa claro. parte. Y esas vacas que tienen más células somáticas son vacas que son más gordas al secado. ¿Hay alguna relación ahí?
Es buena la pregunta. A este momento no encontramos relación, porque buscamos la correlación con los otros parámetros, paridad, viste, obviamente solo semántica y paridad, hubo una asociación ahí. Eh, con condición corporal no hubo, es buena Mira, pregunta, pero igual estamos siguiendo colectando muestras, tenemos unas 50 vacas nada más hasta este momento, y la idea es tener cerca de 200 con células somáticas, ¿no? Eh, pero es interesante, ¿no? Porque ahí es donde, y por eso yo te decía el estudio de Herminio, hay que ir hasta más atrás, ¿viste? Para mí hay que ir hasta un mes antes del secado, más que nada para ver dónde arranca y después cómo manejarla desde ese momento, ¿no? Para prevenirlo. sí, me parece, sí, está bueno. Me parece que ahí está el tema, ¿no? O sea, tratar de identificar ahí, ver si se pueden manejar distinto para corregir y ver si se puede corregir. Claro, la pregunta siempre el millón, ¿quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Ahí estamos. Pero bueno, Lautaro, muy buena la charla, un gusto hablar con vos como siempre. Muchísimas gracias Igualmente. ¿cómo es? Por la conversación tan amena. ¿Algún comentario final que le quieras dejar a la audiencia? Me parece que eso, que hay más preguntas que respuestas todavía, que es un área muy interesante, pero me parece que hay muchos conceptos medios clásicos que todavía aplican muy bien y hay que tratar eh, de seguir tratando de implementarlos. Como dicen en inglés, job security o seguridad laboral, ¿no? Sí, No sí, nos vamos a quedar sin trabajo. seguro. Bueno, Lautaro, un gusto nuevamente. Cuídate. Dale, nos vemos la semana que viene. Dale. Dale.